Hola, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí presentarles al doctor que va a estar impartiendo esta conferencia. Es el doctor Antonio Muñoz Torres. Me permito muy brevemente leer una síntesis curricular del doctor. Iniciamos por su formación académica como biólogo molecular en la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en bioética por la Universidad Autónoma Anáhuac de México, doctor en bioética por la misma universidad, coordinador de los módulos de metodología de la investigación científica en la carrera de biología de la Anáhuac del año 2000 al 2010, coordinador de las áreas de bioética en estudios de licenciatura en la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac de México del año 2012 a la fecha, y su experiencia docente muy amplia. Solo hacemos una pequeña síntesis. Como profesor de las asignaturas de Metodología de la Investigación Científica, módulo 1, 2 y 3 de la carrera de Biología en la Universidad Nacional, del año 1997 al año 2012, profesor de estas asignaturas en la licenciatura médico cirujano en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac del año 2012 del 2000 al 2012, en la licenciatura médico jurídica de la Facultad de Bioética en Ciencias de la Salud en la Anáhuac del 2012 a la fecha, en la licenciatura de médico cirujano del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Campus Monterrey de Ciudad de México del año 2016 al año 2017, y como profesor de posgrado se ha desempeñado en la maestría de bioética en español presencial en la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac de México del año 2013 a la fecha, profesor de la maestría de bioética en español online de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac de México del año 2016 a la fecha, profesor en la maestría de nutrición clínica en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac de México del año 2010 a la fecha, profesor de la maestría de Ciencias en la Salud de Ciencias en la Universidad Anáhuac de México del año 2018 a la fecha, profesor en bioética aplicada en la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac en México del año 2015 a la fecha, profesor del doctorado en investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac de México del año 2015 a la fecha, profesor del programa de maestría de bioética en el Centro de Investigación Social Avanzada del año 2014 a la fecha, donde hemos tenido el gusto de tenerlo como maestro en un par de ocasiones, profesor del programa de maestría en cuidados paliativos y psicológicos de la Fundación Intervive desde el año 2022, y bueno, tiene una formación en recursos, director de 2 tesis de licenciatura, director de más de 10 tesis de maestría, actualmente dirige 3 tesis de doctorado, y su pertinencia a los cuerpos de colegiados, la Academia Nacional Mexicana de Bioética, donde fue secretario general del año 2014 al 2016, en la Academia Nacional Mexicana de Bioética, donde fue vicepresidente del año 2016 al 2018, igual en el mismo cuerpo colegiado, donde fue presidente del año 2018 a la fecha, y en el Seminario Interdisciplinario de Bioética como miembro fundador desde el año 2020 hasta la actualidad. Sin más, me enorgullece presentar al doctor y sugerirle a los participantes que aquellos que quieran emitir preguntas pueden hacerlo a través del chat, que quedará habilitado. Y doctor, le cedo la palabra y le escuchamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Reiniel. También agradezco a la maestra Patricia Raquel Macías Dávila, coordinadora de la División de Investigación del Centro de Investigación Social Avanzada, esta oportunidad para compartir con ustedes una plática que tiene por objetivo dar un panorama general, sí, de lo que es el concepto de bioética ambiental como tal. Y
En esta presentación, el objetivo va a ser mostrar al respetable, a la audiencia, cómo ha venido haciéndose esta conformación del concepto de bioética ambiental, pero en América Latina. ¿Cuáles han sido los pasos y cuál es el panorama? Primero hablaremos sucintamente de el desarrollo, vamos a decirlo, práctico de la bioética como tal. No hablaremos de los antecedentes en investigación, sino de una orientación que se dio durante los primeros 30 años de esta interdisciplina. Empezaremos en el año de 1967 con la fundación del Departamento de Ciencias Humanas para Estudiantes de Medicina en el campus de Pensilvania. Específicamente, en ese mismo año empieza a haber ya una inquietud del gobierno de Estados Unidos, constituye el Comité para el Control de la Experimentación sobre Sujetos Humanos. Esto nos viene a hablar de una necesidad para solventar una ruptura entre las ciencias experimentales y las humanidades, llamadas así, en un conjunto general. Es decir, las humanidades estaban quedando fuera, ¿no?, de este contexto experimental y sobre todo del contexto aplicativo de la medicina. En el año 69 va a haber dos personajes importantes, Daniel Callahan y William Gardner, que lo que hacen es formar el Instituto de la Sociedad de Ética y Ciencias de la Vida, en lo que actualmente conocemos como el Hastings Center. Voy a puntualizar aquí un punto de vista, perdón por el pleonasmo, de el concepto que se tenía en ese momento. Había problemas éticos emergentes. Había biotecnologías que habrían posibilidades de acción inusitadas y sobre las cuales no conocíamos las consecuencias negativas, sino hasta que se presentaban y entonces hacíamos las valoraciones. Estos dos autores, Callahan y Bardeen, lo que nos van a decir es que hay que hacer un esfuerzo para unir disciplinas, un esfuerzo interdisciplinar, ¿sí? Las ciencias experimentales y las ciencias humanas. En ese lapso de tiempo aparece este oncólogo holandés, Van Rensselaer Potter, y André Hellinger se empiezan a tener cierta interacción. El caso específico de Potter, en dos obras que van a ser la base angular de este movimiento del pensamiento y obviamente de la bioética entendida como una interdisciplina, que son la bioética como la ciencia de la supervivencia y la bioética como un puente hacia el futuro. Si analizamos y hacemos un resumen del significado, el sentido y la interpretación de estas dos obras, tendríamos que la bioética se refleja como una nueva materia de estudio que va a tener una teoría, una tarea específica. ¿Cuál es? Investigar una sabiduría, es decir, un conocimiento que nos haga capaces a los seres humanos de realizar juicios que estén adecuados a un contexto muy particular, lo que puede constituir un progreso físico, cultural o filosófico para una supervivencia humana valiosa. O sea, si queremos ir hacia adelante, tenemos que reflexionar sobre esto que es la libertad humana y que es la búsqueda del bien y de lo correcto. Sin embargo, este pensamiento pues se va a ver confrontado, ¿no?, junto con algunas otras propuestas de otros pensadores de la misma área, como es el caso de André Hellinger. Hellinger, que acaba de fallecer hace año y medio, él introdujo el término a diferentes ámbitos, que esto va a ser una cuestión muy importante. Hellinger tenía una actividad política muy grande. Los pensadores anteriores son muy importantes, pero eran estrictamente académicos. En el caso de Hellinger, él se movía en esferas políticas, por ejemplo. Llevó el concepto a muchas partes, no solamente a escuelas de medicina, no solamente a instituciones de investigación, hospitales, sino a la esfera política y gubernamental. En el año 71, Hellinger va a ser una piedra angular para la fundación del Instituto para el Estudio de la Reproducción Humana y Bioética, Joseph y Rose Kennedy, en la prestigiosa Universidad de Georgetown. Y aquí vamos a ver el contraste. Mientras que Callahan y Gardner nos decían de un esfuerzo interdisciplinar,
Hellinger no, Hellinger lo que nos dice es que ya tenemos a la deontología, tenemos a la ética médica, lo que tenemos que hacer es adecuar esos principios mediante alguna metodología que nos permita sí hacer frente a los problemas emergentes de la tecnología. Esta fue una tensión muy constante desde 1967 hasta 1974-75, pero también esto va en un contexto muy particular. Los pacientes se empiezan a ver afectados, los pacientes se empiezan a ver inconformes con los avances técnicos y su aplicación médica. Desde 1970 hasta 1981 hay una serie de movimientos muy interesantes que son conocidos como la reivindicación de los derechos del paciente. Desde la carta del usuario del hospital, suscrita por el Comité de Hospitales Norteamericanos, ¿sí?, hasta la Declaración de Lisboa en 1981 de los derechos de los pacientes, hay un movimiento muy fuerte que viene empujando. En 1972, en Estados Unidos, se promulga una Carta de Derechos de los Enfermos Usuarios de un hospital. Esto viene, sí, obviamente en reclamo a los dos problemas éticos que surgen de la aplicación de las biotecnologías, que sufren de la masificación del servicio médico institucionalizado. Entonces, de ahí vamos a tener nosotros un auge que podemos seguir con algunos hechos importantes. 5 años después, hasta 1977, en Londres se funda el Centro para la Salud y el Cuidado, y el Cuidado Ético, conocido como el Centro Linac. Ahora se conoce como el Centro de Bioética Anscombe, en honor a Elizabeth Anscombe, esta filósofa londinense. En 1983, en Bruselas, se funda el Centro de Estudios de Bioética. Un año después, los 7 países más industrializados establecen la Conferencia Internacional de Bioética, dando ya una connotación mundial a esta disciplina. En 1984 va a haber un hecho muy importante, históricamente hablando, porque se funda el primer centro de estudios de bioética como tal en Roma. Esto ligado a la Universidad Católica del Sagrado Corazón. Una figura importante va a ser el prelado de la Iglesia Católica, ya fallecido, Monseñor Helios Grecia. En 1989 se funda la Asociación Internacional de Bioética, y en ese mismo año tenemos que en México el Consejo de Asamblea General instaura el grupo de estudio de la bioética en una sala de juntas. Esto es obra de este neurocirujano chiapaneco, don Manuel Velasco Suárez, el doctor, sí, que fue un pilar para el desarrollo de la bioética institucionalizada en México. En 1992, todavía en vida el doctor Velasco Suárez, se instala la Comisión Nacional de Bioética en la sala de consejos de la Secretaría de Salud. En ese mismo año se establece el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. En el año 2000 va a ocurrir algo importante, sin precedentes en México, que se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo presidencial por el cual se crea con carácter permanente la Comisión Nacional de Bioética, y desde entonces ha tenido una trayectoria ininterrumpida, teniendo diferentes visiones, teniendo diferentes papeles y diferentes comisionados que no tocaremos en este momento. Llegamos a finales del siglo XX, estamos en el año 2000, ¿ok? Fíjense que ocurre algo muy particular en América Latina y en el mundo. ¿Por qué en América Latina? Pues porque hay 2 continentes importantes, ecológicamente hablando. O sea, no quiero ser peyorativo con los europeos, si aquí hay alguno pide una disculpa, pero la gran biodiversidad, los grandes pulmones, vamos a decirlo así, en una analogía de este planeta, se encuentran en toda la Amazonia, ¿sí?, y las sierras que surgen desde México, Centroamérica, y una parte muy importante en África. En este sentido, emergen intereses ambientalistas en el campo de estudio de la bioética. Estos intereses ambientalistas
tienen un objetivo, que es consolidar una relación conceptual que tenga fuerza, que tenga estructura, que tenga solidez, ¿sí?, entre la bioética y una visión ambiental. No necesariamente estamos hablando de un aspecto ecológico formal como la disciplina que surge de la biología. Simplemente es un interés genuino por el cuidado del ambiente. Este enfoque trata de incorporar la interacción entre la ecología, la economía y la política como determinantes de una convivencia de los seres humanos en los ecosistemas. ¿Sí? Vamos a platicar casi al final por qué este interés. En ese momento vamos a ver que hay inquietudes y tendencias de muchos autores latinoamericanos como una propuesta bioética entre la crisis ambiental y la deforestación del Amazonas, por ejemplo, de la Amazonia, como tal, la pérdida de bosques, la pérdida de especies. Hay reportes muy interesantes y muy serios a principios de este milenio que nos indican, ¿no?, todo lo que está ocurriendo en este tipo de ecosistemas. ¿Y qué es lo que piden? En concreto, frenar la degradación del ambiente, proteger las especies, porque es a donde existimos los humanos. Si queremos perpetuar nuestra seguridad y nuestra garantía de espacio y tiempo, sí, como diría el doctor Enrique Lev, pues lo que necesitamos es cuidar nuestra casa. Básicamente, o sea, es un reclamo bien genuino, que tal vez no tenga nada de académico ni mucho menos, pero es algo práctico, realista, objetivo. Podríamos voltear tranquilamente desde el siglo XXI y ver que la bioética un puente hacia el futuro, la construcción de la bioética global de Newport Legacy y los estudios de Hans Martin Sass, que este va a ser un autor súper importante y hay que señalarlo, porque él es el que le da luz, le da cuerpo, le da pantalla, ¿sí? Y lo pone en el escenario a los escritos de Phyllis Yards que se desarrollan entre 1928 y 1937, en donde él hace una propuesta bastante osada. Sí, el imperativo categórico de Manuel Kant lo propone no solamente a las personas, sino a la naturaleza en general, ¿no? Él hace este cuestionamiento, o sea, ¿por qué la naturaleza no puede ser un fin en sí mismo, ¿no? Aquí sería motivo de otra plática, sería muy interesante ver cómo fue recibida esa propuesta, sobre todo en los círculos de filosofía alemanes que son muy sólidos, y conocer cuáles fueron las respuestas, las interpelaciones que se dieron al respecto, aunque lamentablemente hay pocos documentos por la guerra, ¿sí? Sin embargo, es curioso porque el siglo XXI da el escenario propicio para que este tipo de planteamientos puedan ser incorporados, reflexionados y llevados a la práctica. Estos tres puntos nos van a permitir de anclaje para ver qué ha pasado en América Latina. Y es un recorrido muy particular, porque vemos primero cuál es el enfoque ambiental de la bioética, si es que esto es posible. Vamos a ir con calma. Segundo, la bioética ambiental se va a encontrar en una encrucijada entre la economía y la política pública. Y aquí va a haber una serie de propuestas muy interesantes, como es el programa PNUMA de la Organización de las Naciones Unidas, en donde hay un escrito y un reporte muy interesante que se llama Por una economía verde. ¿Cómo es una propuesta de generar riquezas con conceptos como la sostenibilidad, la sustentabilidad, la racionalidad ambiental? Un tercer momento en América Latina es cuál es nuestra visión propia de la llamada bioética ambiental. Y de ahí van a surgir una serie de postulados ambientales que tienen por intención hacer que la bioética, en su carácter dialógico, permita la interacción interdisciplinaria e integral para hacer propuestas de solución a problemas concretos. En los años 90, para ir en orden, vamos a ver que
es un despertar en la bioética ambiental, hay una atmósfera cultural, porque se toma conciencia del daño de los ecosistemas y el cuidado de las áreas silvestres, ¿sí? Hay una vulneración de los derechos de los pueblos indígenas. Obviamente vamos sobre los recursos, pero ahí existen comunidades de personas. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Sí? ¿Cómo es que los intereses económicos pasan por encima de los intereses de autodeterminación de los pueblos? ¿Cómo es que los intereses económicos pasan por encima de la historia cultural? ¿Cómo es que los intereses económicos pasan por encima de las tradiciones genuinas e inclusive de los derechos humanos, ¿no? Entonces, esto llama mucho la atención. Surge, sí, resurge esta figura de un espíritu ambientalista. Preocupa en América Latina el deterioro ambiental, ¿sí? Obviamente, como ya dije, toman como base los planteamientos de Potter, Leopold y Jarre, ¿sí? Un autor latinoamericano muy importante, Shelley, nos dice que la propiedad y el uso privado de los recursos naturales son éticamente inaceptables. Es decir, algo que es de la humanidad, algo que es de la naturaleza, no tiene por qué apropiarse, ¿sí? El Estado no tendría derecho de hacer uso indiscriminado de eso sin reconocer el derecho que tienen los demás a beneficiarse de eso, como son los pueblos originarios. Desde entonces se plantea lo que es un cambio de paradigma. ¿Qué significa? Hacer una visión radical de 180 grados y salir de un beneficio, una exclusividad, un uso, ¿sí? Un derecho estrictamente antropocéntrico y hacer una interpretación para poder establecer una nueva relación entre el ser humano y el mundo actual, ¿no? El mundo de la naturaleza. En el año 92 tenemos datada la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en donde la incorporación de la dimensión ambiental va a ser la base para los modelos de desarrollo. Van a surgir varias propuestas políticas y económicas: la economía ambiental, la economía verde, la ingeniería ambiental, y esto va a plantear una serie de iniciativas desde una perspectiva crítica de la economía clásica. La economía clásica, vamos a datar 200 años atrás, que tiene que ver con unos postulados muy característicos, ¿sí? La acumulación de bienes, eso es lo correcto. Entre más bienes acumules, más poderoso eres. Entre más bienes acumules, más estable es tu economía. Entre más bienes acumules, mejores posibilidades de negociación y de dominio tienes. Entonces, esto ha llevado a una sobreexplotación desmedida. Y cuando hablo de recursos, hablo de oro, hablo de petróleo, hablo de madera, hablo de cobre, hablo de cadmio, por ejemplo. Son cuestiones que te van a permitir hacer desarrollos tecnológicos para suplir y hacer frente a necesidades del mundo actual. Entonces, ante esa visión de la acumulación de bienes, surgen estas propuestas de la economía ambiental, ingeniería ambiental y la economía verde como tal. Algunos autores sí proponen el término de bioética ambientalista. Sin embargo, hay una controversia. Pretender decir que hay una bioética y poner un apellido ambiental, algunos sugieren que es un pleonasmo, porque en el prefijo bios, tomando en cuenta que nos estamos plantando en la plataforma del pensamiento de Potter, sí, en donde él mismo establece que bios es la parte biológica, ¿no? Este prefijo bio tiene ya per se al ambiente, per se al fenómeno ecológico y per se al fenómeno global, ¿sí? Porque todo es un sistema. Entonces, hubo una discusión muy fuerte durante varios años en torno a si debe existir o no un apellido para la bioética. Aquí hay una historia importante que no tiene que ver mucho con la ecología, pero sí tiene que ver mucho con ponerle apellidos
a esta disciplina. Y esto se lo debemos a Callahan, ¿no? Aquel filósofo que dice que no es necesaria una nueva disciplina, sino que hay que ajustar la ética y la deontología médica. Él hace una crítica y él pone el término de bioética laica, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hasta hace muy poco quienes estaban capacitados para estudiar desde el punto de vista de la ética y de la moral fundamental, de la moral especial, de la moral aplicada, de la moral cultural, el acto humano, pues eran quienes tenían estudios religiosos porque llevan una formación de ese tipo. Entonces, él hace una contraposición, dice, no, 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 este mundo es un mundo plural, tiene que ser un mundo incluyente, tiene que ser un mundo en donde la diversidad sí reine y se hagan acuerdos, y entonces señala que esa laicidad es la que debe reinar y dejar de fuera el contexto religioso. Él es el responsable de acuñar el término bioética laica. Entonces, no es extraño que otros autores digan, si le podemos poner una pida a la bioética, ajá, pues pongámosle bioética ambiental. Y se da esta discusión, ¿no? Al margen, yo les recomiendo una lectura de alguien que se casa, obviamente lo deben conocer muy bien quienes están en CISAM, de un artículo de un capítulo de un libro que escribe el doctor Rodrigo Guerra López, mandamos un saludo desde aquí, que se llama Por una bioética sin adjetivos, ampliando horizontes. Es una reflexión bien interesante acerca de la epistemología de la bioética y al final, mediante argumentos filosóficos, lógicos muy bien establecidos y muy amigables además para entenderlos, establece las bases de lo que debe ser una bioética sin adjetivos. La bioética es bioética, dicho en otras palabras, no puede haber filosofía filosófica o educación educativa, sí, o sea, la bioética es bioética como tal, ¿no? Y bajo este razonamiento se pantana un poco la cosa acerca de que sí hay o no una bioética ambiental. Sin embargo, lo que sí es evidente es que las ciencias ambientales han desarrollado mucho, ¿sí? Eh, Se requiere hacer una reflexión sobre la ética ambiental, ¿sí? Es posible plantear una ética ambiental, una ecobioética desde la perspectiva de la ruptura del ser humano con la naturaleza. Es una pregunta genuina, ¿no? Entonces, desde este planteamiento, es evidente que la bioética tendría que estructurarse una identidad propia en este campo. Hablar de problemas ambientales puede involucrar elementos éticos, pero también elementos bioéticos, sobre todo cuando hablamos de intervenciones directas y de manipulación. Los planteamientos bioéticos enfocados hacia el ambiente, sí, tendrían que cumplir una premisa. La naturaleza no es un producto de la acción humana, es el ser humano, sí, quien la encuentra, uh-huh, quien la conoce, quien la transforma, porque además es una característica nuestra. Nosotros somos muy malos adaptándonos. Nuestra premisa básica y nuestro plus como especie es modificar el ambiente a nuestras necesidades. Y en esa característica, pues viene que además tenemos lo que como especie biológicamente se habla una excedencia en muchos niveles. Hablemos ahorita de lo ecológico. Siempre transformamos más de lo que necesitamos. O sea, esto lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿eh? Siempre acumulamos, ¿sí? Guardamos, desechamos demasiado, a diferencia de otras especies. Esto habría que estudiarlo desde la etología y la evolución, pero eso es motivo de otra plática. Entonces, en este sentido, y viendo esto, que somos seres que convivimos, pues la bioética, desde el punto de vista del ambiente, no puede ser ajena a la política, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿cómo podríamos hacer una conexión entre la bioética
la ecología, la economía, la política. ¿Qué apellido le ponemos a una rama que se dedicara a esto y que le diera identidad propia? Ese es un problema metodológico que hay que resolver. O sea, esto es para tratar de demostrar que no es tan sencillo poner un apellido a las cosas, ¿no? Lo que es cierto es que la bioética por naturaleza es dialógica. La bioética por naturaleza es multi e interdisciplinar. Y esto es una riqueza, porque metodológicamente hablando, la bioética puede ser el sitio de unión, el sitio de convergencia, para que se comuniquen otras áreas del saber como la biología, la ecología, la ética ambiental, la economía ambiental, la ingeniería ambiental, la política ambiental, teniendo en cuenta que todas esas disciplinas tienen una epistemología que les permite conocer la verdad y saber que esa verdad es cierta. Y ese método es lo que les permite dialogar. Y esto no es ajeno a la bioética, porque por eso es que en la bioética pueden reunirse la ética, la antropología filosófica, la sociología, la psicología, la medicina, la biomecánica, la física. Y por eso pueden dialogar. Y por eso se puede llegar a visiones integrales. Entonces, este esquema no es del todo muy disparatado para la bioética y para la presencia de la misma disciplina como tal. Ahora, pongamos el escenario en donde se va a llevar a cabo esto, que en el contexto actual, lo que ocurre en un sitio afecta todo el planeta de manera integral. En una visión global, pues hay quienes han estudiado este fenómeno. Kenton Hub, este profesor actualmente retirado de la Universidad de Pittsburgh, pero que sigue vigente, es uno de los grandes estudiosos de la bioética global. Él nos habla y nos dice que la economía de la explotación de la naturaleza intenta sostener una relación bioéticamente indiferente con los humanos. Es decir, no se puede, ¿no? De alguna u otra manera afectamos no solamente el ambiente, sino a otros humanos. Y tenemos muchos ejemplos como las migraciones, ¿sí? Entendidas en el aspecto social, antropológico o biológico, como ustedes quieran. Si nosotros dejamos sin recursos una zona, pues los habitantes no van a morir, se van a desplazar. Si nosotros contaminamos una zona, los habitantes se van a desplazar, ¿sí? O sea, lo que hagamos afecta a donde no nos imaginamos, ¿sí? Tromber y Chartier, y Cartier, que son otros autores importantes, nos hablan de que la bioética ambiental, en el contexto interdisciplinar, asume plenamente la perspectiva de la justicia ambiental para analizar el tema ecológico desde el punto de vista global. Enrique Leff, que es un investigador de sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, él habla de la bioética en un contexto ambiental, pero también en un contexto local y regional. Él habla sobre la necesidad de reflexionar en problemas globales, como el cambio climático que nos afecta a todos, pero también reflexionar sobre los efectos del cambio, por ejemplo, en el uso de suelo de unas zonas que antes eran bosques silvestres. ¿Para qué? Pues para sembrar o para edificar residencias, por ejemplo, ¿no? Leff nos dice que es indispensable un diálogo racional para generar consensos en torno a una inminente crisis ambiental, ya que los enfoques críticos de la simple economía ecológica y la ecología política cuestionan, sí, políticas que sean eficaces para ecologizar a la economía. O sea, por ahí no va el camino, ¿sí? Sino que tendríamos que buscar la manera de hacer tecnologías que fueran inocuas y limpias, ¿no? ¿Cómo abordamos entonces la crisis ambiental? Con tantas visiones, con tanta epistemología y en un contexto global. Entonces, en este sentido, reitero, la bioética encontraría el medio de cultivo propicio para el diálogo. Sí. Hay dos principios que van a llamar mucho la atención. Uno es una premisa aristotélica que quedó olvidada mucho tiempo y que en el acto humano se conoce como advertencia,
que es una capacidad del acto humano consciente. Cuando evocamos a la conciencia en Aristóteles, tenemos que recordar la racionalidad y la inteligencia. La racionalidad la vamos a entender como esa capacidad de hacer juicios estructurados mediante reglas que permitan ser entendidos como los expresamos. Y la inteligencia es la capacidad humana para meterse, perdón por el pleonasmo, al interior de la realidad y desde el interior conocer por qué esa realidad es en sí y no es otra. Y entonces incorporarla a nuestra capacidad de reflexión y expresarla mediante juicios. En ese sentido, el ser humano consciente no puede negar el conocer las consecuencias de un acto. En palabras más sencillas, no se vale decir, es que yo no me imaginé, es que si yo hubiera sabido, sí, es que si tan solo me hubiera imaginado, no lo hago. O sea, para Aristóteles eso no es válido, ¿sí? Por algo somos conscientes y racionales. Actualmente se ha involucrado este principio, ¿sí?, de advertencia como el principio de precaución y tiene un origen en el año de 1972 en la reunión de Asilomar, aunque esté en un primer momento sí encaminado a los transgénicos, se ha expandido hacia toda la biotecnología en general. Y de ahí surge la responsabilidad en el cuidado del ambiente. Tenemos que actuar de manera responsable con sabiduría y prudencia para poder llegar a un mundo vivible y ser responsable con las generaciones que viven detrás de mí. Una pregunta muy sencilla. ¿Qué hice yo para merecer este ambiente? La respuesta intuitiva es nada. Sin embargo, me beneficio de él. Bueno, pues los que viven detrás de mí deben de tener por lo menos la misma oportunidad. ¿Y eso de quién depende? De mí, no de ellos. Por otra parte, la precaución, como ya dije, es el eje fundamental del comportamiento humano frente al sistema, saber cuáles van a ser los impactos. Entonces, en este sentido, se impone esto para no caer en la tentación de hacer un recetario de conducta, sino que tiene que ser una reflexión. ¿Cuál es mi papel como parte de un sistema? ¿Cuál es mi papel como usuario de un sistema? ¿Y cuál es mi papel como protector de un sistema? Porque es responsabilidad mía. Y entonces esto le da la entrada a Hans Jonas, la foto de Hans Jonas, en donde él propone este principio de precaución, ¿sí? Y lo vincula a la libertad humana. Yo tengo que ser capaz de prever los daños. Desde el punto de vista científico, esto es bien incómodo, ¿eh? Para el imperativo científico, esto es un golpe bajo. El imperativo científico nos dice que si es posible hacerlo, moralmente tengo la obligación de hacerlo. Porque aparentemente, de manera intuitiva y de manera inevitable, es para hacer un bien. Pero nunca pienso en las consecuencias negativas. Aristóteles ya nos hubiera reprobado, en ese sentido. O sea, como no visualizo los efectos secundarios indeseables. Jonas hace esta reflexión, ¿sí? El ser humano tiene un afán de transformar la naturaleza. Tras la búsqueda de eficiencias productivas, alteramos circuitos sin una medición exacta de qué va a pasar después. Y eso se ve cuando sobrecargamos los sistemas naturales con la actividad humana. Este pensamiento lleva a Jonas a plantear el principio de responsabilidad como el arquetipo moral para superar dicha encrucijada en el marco del desarrollo de la tecnología. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, aplicable y que espero nos haga reflexionar a todos. Estamos súper preocupados todos y yo me incluyo, ¿eh? Y hace algún tiempo tenía en mente comprarme un coche 100% eléctrico, pero no pienses en las consecuencias. Vamos a dejar de quemar combustible fósil para no calentar el planeta. Imaginemos en la Ciudad de México que circulamos alrededor de
22 millones de personas diarios, de los cuales 8 millones nos movemos en automóvil. Hagamos el ejercicio de tener 8 millones de coches eléctricos que van a tener baterías altamente eficientes, eléctricamente hablando, pero que van a durar 7 años y que no se pueden reciclar, porque si se reciclan no funcionan al 100%, pierden un 30% de su viabilidad. ¿A dónde vamos a desechar los materiales peligrosos de 8 millones de autos? Estamos hablando, ¿sí?, de por lo menos 16 millones de baterías. ¿Qué vamos a hacer con eso? Son elementos químicos que contaminan de una manera impresionante la tierra y los mantos freáticos, y que además ocasionan una serie de problemáticas a la salud impresionantes. Pero la solución está pensada para evitar de emitir gases contaminantes de efecto invernadero. Pero ¿qué vamos a hacer con toda esa basura? Nos compramos todos un coche este año, 2022. En el 2030 vamos a tener 30 millones de baterías que no sé dónde vamos a guardar. Los contenedores que podamos hacer, ¿cuánto tiempo resistirán? ¿Y dónde los vamos a enterrar? ¿En un desierto? ¿En un bosque? ¿Vamos a tener que utilizar confinamientos especiales con alto concreto resistente, que no se corte con los temblores? O sea, ¿a dónde vamos a echar todo eso? No hay planes, ¿eh? Si nosotros revisamos a la Comunidad Europea y vemos los lineamientos, no hay un plan de desecho de todas las baterías de los coches eléctricos. O sea, Jonas estaría ahorita haciendo este cuestionamiento. ¿A dónde está la precaución y dónde está la responsabilidad? Vamos a eliminar un problema, sí, pero me meto de cabeza en la boca del lobo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no?, de cómo funciona la precaución y la responsabilidad. Y es un ejemplo de por qué es incómodo. Que ahorita le digan a los fabricantes, desde este momento me tienes que decir qué vas a hacer con los desechos. ¿Sí? Pues vean la respuesta, ¿no? Entonces, el principio de responsabilidad ha motivado varias respuestas. Estrategias de responsabilidad social empresarial y el principio de precaución como inocuidad futura. Esto es algo que genera también mucha fricción en las empresas, pero muchísima, ¿eh? Ha habido una apertura muy grande a la responsabilidad social y a la responsabilidad ambiental, pero a la inocuidad todavía tenemos muchas respuestas negativas por parte de la industria. Obviamente hay respuestas favorables. El ideal sería alcanzar unas metas más grandes, ¿no? Entonces, por otra parte, en América Latina también ha habido este avance de plantear el valor intrínseco de la naturaleza, las propuestas de darle relevancia moral al estatus de los animales, ¿no? El tránsito del antropocentrismo al biocentrismo, al ecocentrismo, es algo que no queda todavía bien definido. ¿Somos una especie más o somos solamente una parte del sistema? Y entonces, ¿a dónde queda la responsabilidad moral de los demás integrantes? Que eso es algo que no se ha respondido y que es difícil articularlo antropológica y filosóficamente. ¿Sí? Es un debate que nos obliga a asumir la relación de nosotros con el ambiente. ¿Cuál debe ser nuestro papel? En este sentido, los conceptos de biodiversidad, de ecosistema, se encuentran siempre en el centro de la política ambiental. Por ejemplo, en la globalización de mercado se pregona que la naturaleza está hecha para la actividad y el disfrute desde un punto de vista de la acumulación de bienes. La humanidad lleva siglos ocupando el proceso creador de una naturaleza artificial, las grandes ciudades, las grandes urbes, y esto yuxtapone en segundo lugar a la naturaleza ambiental, ecológica, biológica, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, la tecnociencia es el apoyo de esta naturaleza artificial. Ahora, ¿hasta dónde esto
nos va a permitir de alguna u otra manera mantener la casa donde habitamos, esa es una pregunta incierta. Pero vemos algunos indicadores que son bastante alarmantes, como el deterioro, la falta de agua dulce, eh, la falta de suelos cultivables, la deforestación, el calentamiento global, las inundaciones. Sí, hay una serie de cuestiones que nos hacen reflexionar en torno a esto, ¿no? Entonces, obviamente, pues surge una propuesta. La naturaleza es un todo, ¿no? Y esto genera un paradigma moderno. Uh-huh. ¿Qué pasa si ese todo colapsa? Nosotros estamos en medio. Esta pregunta, esta inquietud forman parte importante del centro de la reflexión. Y desde ahí se han propuesto agendas políticas que todas han terminado en propuestas legales, aunque no hay claridad para los fines últimos. O sea, tenemos legislaciones que pueden ser restrictivas, pero no resuelven los problemas, solamente mitigan, ¿sí? En este sentido, el marco jurídico ambiental pues cambia muchísimo de manera global, a regional, a local. Y entonces tenemos una serie de problemas, ¿no? En la Declaración de Estocolmo 72 y en el Cumbre de la Tierra de 1992 en Brasil, pues se dieron pasos importantes para establecimientos jurídicos generales, sin embargo no han sido suficientes. Entrando al siglo XXI, la, la ética ambiental, la propuesta bioética ambiental, pues empieza a tratar de conformar una epistemología franca, una manera de acercarse a la realidad y saber qué es verdadera. Tenemos, por ejemplo, la publicación de la Ética de la Tierra de Leopold, la publicación de la Primavera Silenciosa de Carson. Meadows establece los límites del crecimiento, ¿sí?, de la sociedad. La Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano de la ONU, ¿sí?, la ecología profunda de Ness, la Gaia, este proyecto que da una nueva visión de la vida sobre la Tierra del Overlap. Este fenómeno de la Gaia, antes de que fuera reinterpretado, es una estructura muy particular, porque Lovelock lo que nos va a proponer es una analogía muy particular. O sea, el planeta es como una célula. Imaginémonos qué le pasa a una célula si le falla el ribosoma. Nos quedamos sin síntesis de proteínas, y adiós. Pero qué le pasa a una célula si le fallan las vacuolas? Imagínense que no pueda hacer pipí o popó, perdón por la expresión, una célula se va a intoxicar y revienta, ¿no? ¿Y qué le pasa a la célula si se le cierran los transportadores de calcio o de sodio en la membrana? ¿O qué le pasaría a la célula si se le acaban las mitocondrias? ¿Sí? Entonces, en este sentido, la analogía de la Gaia nos va a decir, bueno, ojo, no nos podemos quedar sin agua dulce, no nos podemos quedar sin suelos, no nos podemos quedar sin vegetación, no podemos estar emitiendo gases de efecto invernadero porque le vamos a pegar a los pulmones, a la síntesis de proteínas, le vamos a pegar a las vacuolas, le vamos a pegar un montón y al final va a pasar lo que una célula va a entrar en necrosis y si fuera mucho más grave, en destrucción programada que se llama apoptosis, ¿no? Entonces, es una analogía muy interesante la que después es reinterpretada esta teoría y bueno, pierde un poco de veracidad y un poco de horizonte, ¿no? Por otra parte, Schumacher nos habla de lo pequeño que es hermoso y de que la economía, como si la gente realmente importara, o sea, el centro de la reflexión son las personas. Entonces, el informe Brundtland habla de nuestro futuro común. Es decir, todas estas publicaciones van a tener
una buena aceptación en la bioética ambiental de América Latina. Y esto, lamentablemente, va a tener una presencia de una bioética ambiental con una economía de mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo regulamos los conflictos de intereses emanados de los seres humanos con los recursos naturales? Es decir, un derecho humano inalienable es el derecho al desarrollo, entendiendo que la persona que habita en un lugar debería de ser el beneficiario y titular del mismo. Uh-huh. El progreso debe de humanizarse de alguna manera, tiene cara y nombre. Ir más allá solo de la mera economía. Entonces, los conflictos ambientales, sí, pues nos van a forzar en América Latina a valorar la biodiversidad del ambiente de otra forma, no solo como material desechable y usable, sí, sino entender el dinamismo de la biodiversidad y del ambiente como bienes comunes. Y en ese sentido, moralmente, nosotros tendríamos una obligación de uso responsable. En este sentido, hay que conjuntar valores para tener pautas éticas claras. Es decir, es un ejercicio de la libertad. ¿Cómo me gobierno yo como persona, moralmente? Pero vivo colectivamente, entonces, ¿cómo es el gobierno de la libertad de las comunidades? Y también pertenezco a un Estado, como es el gobierno de las normas que deben de regir la cultura. Y a donde tenemos que insertar, como con calzador, es que las empresas no solamente respeten estos marcos culturales, morales y legislativos, sino también que haya un autogobierno de responsabilidad social y ambiental. ¿Sí? Entonces la conciliación entre saber y poder pues nos lleva hacia una reflexión sobre las posibilidades de libertad de acción, sobre los demás, sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza. Este es un modelo de pensamiento que se ha venido gestando en América Latina en el siglo XXI. Sí, por ejemplo, el cambio climático es un fenómeno planetario. Sin embargo, al ser planetario, los esquemas de producción y consumo de las sociedades actuales pues se ven afectados en diferentes maneras. ¿Sí? Las plataformas energéticas de los combustibles fósiles, pues, aunque estén localizadas en sitios específicos, afectan de manera general a todos, ¿no? Entonces, las lógicas actuales tienen que ver con una ética de la responsabilidad y la sostenibilidad. Tienen que avalar las decisiones económicas de empresarios y grandes corporaciones y a la vez la tarea de armonizar las posturas de los organismos nacionales y los organismos internacionales a nivel político. Esto motivaría el progreso de una sociedad contemporánea. El significado de crecimiento y desarrollo económico en el ámbito de las relaciones del ser humano con el ecosistema y no solamente con la acumulación de bienes. ¿Sí? ¿Cómo asumo, cómo consumo los bienes y los servicios sin filtros éticos? Si sigo así, pues el riesgo global es evidente. Al no tener sentido de la responsabilidad, al no tener sentido, sí, de las consecuencias, pues no me preocupo por el daño que hago. Solamente me preocupo por cubrir mis necesidades. Entonces, esto da un campo propicio al desarrollo sostenible, en donde el buen uso y aprovechamiento de lo social sobre lo natural, sí, nos podría dar un resultado económicamente esperado, que sea aceptable en cuanto a ganancias, pero que también sea aceptable en cuanto a desarrollo, sí, de la sociedad. Y en este sentido, pues la llamada bioética ambiental tendría que jugar un papel importante en la participación política. Recuperar los espacios de participación, ¿sí? Generar la urbanización empresarial, que los inversionistas
hagan proyectos industriales en este sentido ecológico y saber cómo las decisiones afectan un equilibrio ambiental de los ecosistemas sería fundamental para generar una responsabilidad ética antes del tema ambiental, pero más bien con fines preventivos a ese deterioro. Y en el plano global, pues tenemos retos para la supervivencia de la especie. Temas complejos, ¿sí? Que pasan, por supuesto, por decisiones políticas como la energía nuclear, la ingeniería genética, el desarrollo sostenible, los viajes al espacio, la seguridad alimentaria. Todo esto requiere una reflexión desde un cambio de paradigma. Y la bioética, sí, puede tener una participación importante como el eje de las reflexiones de las diferentes disciplinas. ¿Sí? Podemos entender que la crisis ecológica global actual no es un problema ambiental técnico, es un problema político cultural que tiene que ver tanto con creencias, con cultura, con cuestiones económicas y políticas, ¿sí? Pero que al final del día tienen un trasfondo moral. Entonces, en América Latina, pues podemos ver que hay una conjunción bastante interesante de activistas ambientales y de acercamiento con los científicos. Que este es un puente que no se había dado como tal, ¿sí? Los ecologistas trabajando con los ecólogos para hacer frente a la degradación de los ecosistemas, ¿sí? Para resolver problemas éticos y para ver las problemáticas de la salud pública, por ejemplo, que han sido temas importantes, ¿no? La declaración de Río del año 2002 en Brasil, pues va a ser muy importante para dar sustento a estos planteamientos, ¿no? Obviamente tenemos unos objetivos de desarrollo sustentable que pues, fueron evaluados en el 2017 y surgieron algunas reflexiones. De los objetivos surgieron tareas específicas y concretas y de las cuales pues, los reportes son alicientes y a la vez no. Muchas tareas se han concretado, pero muchas faltan por tener plenitud, ¿no? Sin embargo, son trabajos que se han visto y que en América Latina han tenido ciertos efectos bastante importantes, ¿no? Eh, ¿Cómo compartimos los ecosistemas en una cuestión de interacción y de reciprocidad? Ese es un punto en donde la biótica puede hacer, sí, un aporte muy importante. ¿Cómo podemos hacer de manera eficaz la preservación de los ecosistemas y volver la dignidad a los habitantes que habitan ahí? Por ejemplo, ese es otro punto de inserción de la bioética. ¿Cómo generar una cultura de respeto por la vida y el ambiente en un imperativo sanitario, educativo, cultural, ¿sí? De desarrollo sostenible, con coherencia para el medio ambiente? O sea, estos tres ejemplos, sí, son plataformas en donde la bioética puede definitivamente tener un papel preponderante. Es decir, que nos ayude a interpretar el lugar preponderante dentro del cosmos y nuestra responsabilidad. Tenemos que involucrar a la sociedad, a la cultura, ¿sí? Y la bioética como una ética aplicada en el entorno de una sociedad que se nutre de la actividad científica, pues está al servicio de la naturaleza. O sea, tenemos que cuestionar no solo sobre los fines, sino sobre las consecuencias. ¿Sí? Entonces, en este sentido, el papel de la bioética en el panorama de la crisis planetaria es evidente. Un estatuto epistemológico de la bioética va a fundamentar mucho la toma de decisiones. Inclusive nos podría ayudar a tener una contribución teórica general de un pensamiento ético universal y una contribución de una ética aplicada global, podría llegar a decirse, ¿no? Entonces, el principio de precaución, por ejemplo, nos ayuda a enfrentar la degradación del ambiente planetario. Quizás sea un punto de partida
¿sí? Para la construcción de una bioética ecológica con criterios bien claros como son la justicia, los derechos humanos, la solidaridad, la reciprocidad, orientados hacia la protección tanto del ser humano como de la naturaleza y los factores bióticos y no abióticos. En este sentido, sí, lo que tendríamos que hacer es debatir la identidad epistemológica de la bioética y de las ciencias con las que tradicionalmente lideran las actividades de explotación de los recursos naturales para tratar de establecer una protección de la biosfera y saber hasta qué punto se puede impedir el uso del ambiente o el espacio donde se extraen recursos para el bienestar de las comunidades. Es decir, si vamos a hacer normativas, tendrán que ser orientadoras y reguladoras, no prohibitivas, porque entonces le pondríamos el alto al desarrollo en todos los sentidos, ¿sí? La bioética ambiental sería una perspectiva de la ética que permite hacer un llamado hacia la responsabilidad, la protección, el aprovechamiento de los recursos de una manera que permita sustentable y sosteniblemente la vida en su sentido más amplio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos hablar de una contextualización de la bioética como tal. Ahora, de aquí van a surgir unos postulados ambientalistas o ambientales de la bioética. ¿Qué son estos? La protección de la vida en cualquiera de sus manifestaciones, conservar el ambiente óptimo mediante el control de la concentración de seres humanos en un determinado territorio, evitando la sobrepoblación, lograr los conocimientos de la biología con los sistemas de valores de seres humanos para poder hacer un análisis intrínseco del papel con la naturaleza. Incorporar, por ejemplo, la visión feminista de las relaciones del ser humano con la naturaleza. Es decir, entender los aportes de la ética del cuidado originalmente atribuido a las mujeres, y esto es importante, veamos la cultura amazónica, ¿sí? Hacia todos los humanos en relación social con las personas y con la naturaleza. Establecer una relación controlada entre cuerpos sanos y ecosistemas saludables y que las decisiones sobre asuntos ambientales se tomen en conjunto entre los individuos y los administradores públicos. También establecer compromisos sociales, ¿sí? No extraer de la naturaleza recursos de forma violenta e indiscriminada. Ampliar los límites de lo moralmente humano para incluir a ciertos tipos de vida que puedan ser sensibles, ¿sí? Y el hombre debe considerarse como un miembro más de las comunidades bióticas y abióticas de la naturaleza en la perspectiva del ecocentrismo, pero tomando en cuenta el estatus moral de responsabilidad. Y a manera de conclusiones podemos decir que estos postulados de la bioética se recomponen a partir de planteamientos de Potter, Leopold y Fritz. Y en ese sentido, el papel de la bioética, entre comillas, ambiental, asume el de una disciplina orientadora y una nueva estructura de asociación entre el ser humano y los ecosistemas. En la perspectiva ecocéntrica, se pretende encontrar una conexión que rompa con un paradigma estrictamente antropocéntrico y que sitúe al hombre en un plano de armonía con el medio en que vive. Esta es una nueva interpretación de la relación comunidad humana sistémica. Y como ya he dicho muchas veces, el carácter dialógico pues puede consolidar en realidad el espíritu ambientalista mediante el diálogo entre todas las disciplinas que hemos hablado. La bioética podría colaborar en el establecimiento de puentes de interacción con los organismos gubernamentales, instancias que originan las políticas ambientales. De hecho, en otros campos existe la biojurídica. Podemos seguir ese ejemplo hacia acá. Para terminar, desde la llamada bioética ambiental se hace evidente que el estilo de vida ligado a los ambientes naturales fue desterrado en la modernidad. Ahí está el origen, ¿no? Y la identidad interdisciplinar y dialógica de la bioética se postula como un camino para iluminar la relación armónica
que debe darse entre los seres humanos y los ecosistemas. Esto es algo que tenemos que seguir construyendo, que no está acabado, ¿eh? Y que puede ser cambiante y va a tener el ruido externo de muchos factores. Los que gusten ver la bibliografía, la presentación está disponible para todos, ¿sí? Y no me queda más que agradecerles y recordar esta imagen de Mafalda. Cuidado y responsables trabajando. Muchísimas gracias por su paciencia. Me exhibí 7 minutitos, pero bueno, estamos llegando al final. Si alguien considera digno establecer algún contacto con un servidor, estoy a sus órdenes. De cualquier manera, queda la grabación. Dejo de compartir pantalla y atiendo las preguntas del respetable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su brillante exposición. Nos han llegado varias preguntas que le haremos llegar, no todas por cuestiones de tiempo, pero bueno, le comparto muy brevemente. La primera, y quizás ir en orden de complejidad, de lo más sencillo a lo más complejo por ahorrar tiempo, dice: ¿qué bibliografía recomienda para profundizar en el tema de los postulados de la bioética ambiental? En cuanto a los postulados de la bioética ambiental, yo les podría dar básicamente una revisión que fue hecha en el año 2017 por Márquez Vicente. El artículo se llama Una bioética ambiental en perspectiva latinoamericana, que, si no mal recuerdo, fue publicado en la revista latinoamericana de bioética. Es un estudio, es un metaanálisis muy interesante. Y podrían encontrar como un primer acercamiento en cuanto a los postulados que pueden ser indispensables, ¿sí?, para poder tener un acercamiento posterior. O sea, yo le sugeriría esta primera lectura, ¿sí? Gracias. Procedo con la segunda pregunta. Dice: doctor, le hemos escuchado relatar cómo la bioética nace con una vocación hacia el cuidado del medio ambiente. ¿Usted cree que durante la segunda mitad del siglo XX la bioética haya sufrido una reducción de su campo de acción al ámbito clínico? Si lo creyese así, ¿a qué le parece que se deba? A ver, yo primero quisiera contextualizar, ¿no?, que originalmente, desde el punto de vista epistemológico, tenemos contextualizada el surgimiento de la bioética en 1970, ¿no? O sea, ya estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX. Durante los primeros 25, quizás 30 años, la bioética fue encasillada, si se permite decir, específicamente en el área de las ciencias de la salud, y posteriormente dio un brinco hacia lo biomédico. No es sino hasta finales del siglo XX cuando se retoma este pensamiento de la bioética general de Potter como tal. Sí, o sea, cuando él habla en una de sus obras de aprender a hacer juicios sabios y prudentes, adecuados a lo que podía constituir un bien para conservar lo más valioso que tenemos, que es la vida, él lo expresa de manera general. O sea, la vida en todos sus sentidos, no solamente el antropos, ¿no?, sino otros tipos de vida. Es a finales del siglo pasado, o sea, si lo así suena raro, cuando se empieza a incorporar ese pensamiento. Antes se había encasillado solo en la medicina, la relación médico-paciente, las intervenciones, consentimiento informado, emergencia de tecnologías que tienen impactos directos sobre el ser humano. Estamos construyendo, llevamos 25 años escasamente a nivel global, sobre la construcción de esta interacción del hombre con la naturaleza desde un punto de vista de la bioética general de Potter, y ha sido muy valiosa la aportación de Pritchard, por ejemplo. Entonces, esto es lo que se va a seguir construyendo. Es un proyecto inacabado y que tiene que ser
elaborado y estructurado, metodológica, reflexiva, dialógicamente, y sí, definitivamente vamos a llegar a un momento en el que la bioética sea un punto de referencia para poder hacer normas, ¿no? Específicamente, tanto de carácter ético como de carácter biopolítico o biojurídico en este campo, ¿no? Ese sería mi punto de vista al respecto. Otra pregunta, han llegado varias preguntas y han también ido teniendo respuesta en la medida de su presentación, así que vamos solo puntualizando con aquellas que pudieran no quedar tan clara la respuesta. Otra de las preguntas que nos han hecho llegar dice, ¿puede darnos un ejemplo sobre los conflictos de interés en relación al medio ambiente? Como los conflictos de interés en relación al medio ambiente, a ver si no meto en problemas a la maestra Mancilla. A ver, no voy a decir marcas ni voy a hacer alusión a ningún tipo. Hay muchas empresas a nivel mundial, México no es la excepción, que tienen distintivos ecológicamente responsables, socialmente responsables. Sin embargo, un conflicto de interés. Los gobiernos no tienen la capacidad económica para hacer infraestructuras hidráulicas que permitan obtener el agua dulce, ya sea de pozos de mantos freáticos o de aguas superficiales, porque es muy caro, sí, hacer toda la estructura, las excavaciones, todo lo que se tiene que hacer para transportarla, purificarla, hacerla consumible. ¿Sí? Sin embargo, estas empresas sí lo pueden hacer. Lo que solicitan es tener, por ejemplo, permisos especiales temporales. Yo hago la obra, pero durante 100 años puedo utilizar la mitad de esos recursos para el negocio que yo tengo. No sé si se entiende el ejemplo. Y la otra mitad, sí, la doy pues para lo que el gobierno decida. Si vemos esa partición, pues nos vamos a dar cuenta que no alcanza el agua, ¿no? Ese recurso hídrico para las necesidades sociales o comunitarias. Y sin embargo, si quieres tener acceso a ello, debes de comprar el producto de la empresa que hizo la infraestructura. Ese sería un ejemplo muy claro del complejo del concepto de conflicto de interés. O sea, te beneficias a los demás, pero sabes de antemano que llevas una ganancia garantizada. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias, doctor. Justo por la respuesta que nos da, viene a cotación otra de las preguntas que nos han hecho llegar. Dice, usted habla que la bioética no puede ser ajena a la política. ¿Qué opina de la actual crisis del agua que se vive en México y la indiferencia de los gobiernos a crear políticas públicas al respecto? Esa es una buena pregunta. Vamos a pisar dedos, se diría, ¿no? O sea, en este sentido, eh, ¿qué es lo que nos permite a nosotros establecer un marco jurídico? En la teoría, ya sea desde el punto de vista naturalista y positivista, tenemos que hay un principio ético y una moral, como tales que dan experiencia a lo que es propiamente humano en cuanto a lo normativo, y en función de ello surgen las normas de carácter legal. En este sentido, si el problema actual de la crisis del agua a nivel mundial, en cualquier lugar está pasando eso, vemos que en Estados Unidos ya se cotiza en la bolsa de valores, ¿no? O sea, de tan preciado que es, por lo escaso que se está volviendo. Eh, el caso particular de las legislaciones es que no necesariamente están viendo el aspecto ético, sino el aspecto normativo de evitar dañar a ciertos intereses
que tiene que ver con la acumulación de bienes o la riqueza o la estabilidad, ¿sí?, política. Y en este sentido, dejas de lado las necesidades básicas de los individuos por tratar de beneficiar, entre comillas, a un colectivo. El ejercicio que se tendría que hacer sería básicamente desde la experiencia propiamente del humano, pero el humano como el centro de la reflexión, tomándolo como centro de la historia y de la sociedad, tomándolo como el núcleo, ¿no?, central específico. Y entonces tendríamos que anteponer otra serie de principios, como sería la dignidad, como sería el derecho a autodeterminación, como serían los derechos humanos fundamentales, que este es el punto, ¿no? No se toman en cuenta porque la política está solamente enfocada a aspectos de economía y aspectos propios de la misma política a nivel institucional, ¿no? No sé si contesté esa parte. Sí, me parece que queda muy claro esto. Otra pregunta que nos han hecho llegar dice, ¿se puede considerar a la bioética ambiental como un antecedente para un decreto de una relación perdida por la era antropocéntrica, con un nuevo paradigma que nos llevaría a su cuidado con un carácter obligatorio para el planeta Tierra? Creo que la pregunta está enfocada si la bioética ambiental pudiera ser como una alternativa a la relación antropocéntrica y esto pudiera suponer el principio de cuidado del medio ambiente. Esta es una pregunta bien interesante que híjole, nos abre las puertas a varias cosas. El Homo sapiens sapiens, como tal, tiene una característica muy, muy particular, y es que nosotros no volteamos la mirada, vamos enfocados al horizonte futuro. Cuando avanzamos de la protociencia, sí, a la tecné, damos un paso muy importante. Voy a poner el ejemplo, ¿no? Nos damos cuenta que podemos cultivar cierto tipo de especies vegetales y entonces le empezamos a dar prioridad a esas especies vegetales. Pero en un primer momento lo único que hacemos es regar las semillas con la mano en la tierra y esperar que germinen, ¿no? Después nos damos cuenta que necesitamos enterrarlas. Entonces conseguimos un instrumento, hacemos un hoyo en el suelo, depositamos un puño de semillas y le ponemos con el pie la tierra encima y esperamos a las lluvias y que estas germinen, ¿no? Posteriormente nos damos cuenta que podemos hacer un instrumento que sea mucho más eficiente que el simple bastón con el que hacemos un hoyo y generamos un arado, lo construimos, ¿no? Nuestra naturaleza transformante. El que genera ese conocimiento nunca más usa una coa, que es el palo con el que se hace el hoyo, ¿no? Pero después nos damos cuenta que podemos domesticar animales y que entonces ya no tengo que jalar yo el arado, se lo puedo sujetar a, a, a un bovino o a un equino y lo obliga a que camine. El que hace esa tecnología nunca más vuelve a jalar un arado, no se le muere el animal, ¿no? Que consigue otro, vaya. Eh, y entonces no vamos nunca volteando a lo que nos dio origen, ¿no? Vamos siempre avistando el horizonte de cómo perfeccionar, de cómo hacer rendir mejor un proceso. Eso es algo de nuestra naturaleza humana, propiamente dicho. Entonces, en un primer momento mi respuesta puede ser catastrofista, ¿sí? No, no vamos a regresar. Yo les haría una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a no usar papel de baño? Es una necesidad, ¿eh? ¿Saben cuántos árboles tienen que ser talados para poder hacer un paquete de 100 rollos de papel de baño? O sea, ¿y cuántos árboles utilizaremos en un año? Sería una pregunta que es capciosa, pero habría que hacer el análisis, porque en función de eso está la propuesta, ¿no? Dejemos de dañar el planeta. Pues sí, dejemos de usar papel de baño. ¿Cómo lo vamos a suplir o qué vamos a hacer? Por eso digo que en un primer momento mi respuesta es como de tipo catastrófico, ¿no? O sea,
parece que no hay manera. Sin embargo, en el mismo nivel nos estamos acercando a la falta de recursos, nos estamos acercando a la falta de espacio, nos estamos acercando cada vez más a procesos infecciosos, a enfermedades, ¿sí? Y eso nos pone en riesgo. Entonces, el punto es, ¿cuál va a ser el límite que nos confronte con un horizonte de desastres que nos haga entender que debemos de utilizar razonadamente los recursos que tenemos? Hace algunos años, una amiga bióloga que ahora coordina la maestría en bioética del Instituto Politécnico Nacional, dio una plática muy interesante sobre este punto, el horizonte que nos confronta, ¿no? Y dio unas cifras que en su momento fueron muy interesantes. ¿Saben cuál es el porcentaje de comida que desechan los restaurantes diarios en México? Y comida en buen estado, ¿eh? Y que no se puede utilizar, que la desechan. O sea, es un porcentaje altísimo, ¿no? Y después lo llevó al refrigerador de su casa. Sí, cuántas cosas se me echan a perder, cuánto tiro, cuánto desecho, cuánto hago. En realidad necesito tener los contenedores llenos, en realidad necesito tener todo abundante, o puedo establecer un margen razonable para tener una reserva específica que no me haga desechar productos que nunca utilice, por ejemplo. Y en este sentido, las carencias y lo que vamos a enfrentar nos va a poner en el horizonte de hasta aquí vamos a llegar y hacia adelante tendremos que ver cómo hacemos uno sustentable. Pareciera que los libros de ciencia ficción o algo así nos van marcando la pauta, como el caso de Aldous Huxley. Yo eh, evocaría la obra, ¿no? De Cuando el destino nos alcance, ¿no? Soylent Green se llama específicamente, ¿no? Va a llegar un momento en el que, pues, el sistema no va a dar para más. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? El problema es generar esa conciencia, porque esa conciencia no se va a generar sino hasta que estemos enfrente. Al que no la ha vivido, el que no la ha enfrentado, le va a costar trabajo saber qué se va a ocurrir, ¿no? Porque vas a la alacena y saca la comida, o vas al súper, o lo pides por teléfono, o haces una serie de cuestiones. Entonces, tendríamos que pensar en un mecanismo de educación para desandar lo andado, ¿no? Y de desmitificar muchas cuestiones, sí, que han generado realmente falsas necesidades, que es un problema ya de reflexión de otro tipo, ¿no? Listo, doctor. Tenemos unas dos últimas preguntas por acá. Dice, con respecto a la investigación, ¿existe algún documento que norme investigaciones en los ecosistemas? Documentos para investigaciones en los ecosistemas, ese ha sido todo un problema. O sea, yo me plantaría sobre el caso de los transgénicos, por ejemplo, la liberación de los mismos, ¿no? Eso fue lo que motivó la rebelión de Silomar en 1972 y fue el mismo James Watson el que se dio cuenta que con la ingeniería genética no había control y de hecho no hay documentos, porque no hay datos. Él se dio cuenta de que se estaban liberando especies modificadas al ambiente y que no se hacía un seguimiento. La declaración de Silomar tiene por fundamento el prever, ¿no? ¿Qué es lo que vas a liberar al ambiente? Y pone una serie de puntos sobre los cuales hay que tener mucho cuidado para cuando haces un transgénico y lo vas a liberar. Los puntos tienen que ver con que no mute, con que la transferencia de DNA de una especie a otra no se pueda llevar a cabo, con que no sea uh, aparte de la mutación y de la transferencia, que no desplace otras especies. Y hay una serie de puntos, son varios, son como 16, 18 puntos, que en teoría, pues tienen que ser seguidos, ¿no?
por todos aquellos que se hayan suscrito a la declaración de Asilomar como tal. Ahora, hay lugares muy particulares, y voy a citar el caso de España, en donde sí hay leyes muy estrictas, donde no se permite liberar nada. Sí, al ambiente, o sea, ahí pusieron una regla restrictiva totalmente. Vamos a proteger nuestra riqueza ecológica. Y ya ven que tienen al Mediterráneo muy cerca y luego tienen el océano del otro lado. Entonces, hay un buen ecosistema en España en ese sentido. Ellos, por ejemplo, no permiten que se libere nada, ¿no? No permiten que se siembre nada transgénico que venga de fuera. La Comunidad Europea tiene lo que se llama el Consejo de Seguridad de Europa. El Consejo de Seguridad de Europa también ha puesto muchísimas restricciones a los transgénicos en cuanto a cultivos o en cuanto a alimentos procesados. No se permite el libre tránsito de los transgénicos en Europa, en este sentido, ¿no? América Latina carece más de ese tipo de normatividades y de acuerdos. En el caso específico de México, no hay una reglamentación como tal. O sea, el ejemplo es esta empresa, sí, que bueno, que fue absorbida por una empresa mucho más grande, y la que produce el glifosato, que ese es un pesticida, pero que también hace alimentos transgénicos y que pues ha inundado gran parte del territorio nacional con sus granos transgénicos, porque la ley no lo prohíbe, ¿no? En México solamente tenemos propuestas que no han pasado a la discusión en las cámaras legislativas. Listo, doctor, queda respondida ambas preguntas con su respuesta. Bueno, de nuestra parte, agradecerle al doctor Antonio Muñoz. Siempre es un gusto tenerlo y escucharle. También a los participantes que nos acompañan e invitarlos a todos a seguirnos en las redes sociales del Centro de Investigación Social Avanzada y informarles, a modo de comentario, que están abiertas actualmente las inscripciones a la maestría de bioética de esta institución, y pueden contactar mediante la página web del CISAP, que se quedará escrita en el chat, a la maestra Pati Mancilla para gestionar una entrevista o solicitar información al respecto. Muchas gracias.